Hola, ¿está escuchando? Sí, 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 señor. profe. profe. Sí, profe. Entonces estamos empezando la sesión del martes 8 de septiembre del grupo 301 de Derecho Laboral Individual. Buenos días, muchachos, de nuevo. Vamos hoy a trabajar el tema de las modalidades del contrato de trabajo. Quiero preguntarle al grupo si tiene alguna duda, si alguno encuentra sobre los temas que ya hemos visto algo que repasar. Les insisto, hablen ahora. Es una sentencia como la del matrimonio, los que ya son casados, hable ahora o calle para siempre. Ustedes son los que me preguntan ahora, después soy yo el que les pregunto en los exámenes, ¿listo? No hay ninguna duda, todo está claro, ustedes ya revisaron sus notas de las sesiones pasadas. Hace 8 días estuvimos viendo concurrencia y coexistencia clarísimas. Revisión y suspensión. No sé si la señal se fue porque no los encuentro. Hola, muchachos. ¿Todo está claro entonces? Listo. La exposición que tenemos para el día de hoy la vamos a hacer al final. ¿Me están escuchando? Siento que fue el audio, muchachos. Sí, profe, la estamos Sí, señor. escuchando. Sí. Sí. La sesión la hacemos en la última la exposición la hacemos en la última parte de la sesión de hoy. El grupo que le corresponde hoy tenía una duda respecto a si había necesidad de entregar un trabajo físico. Yo quiero dejar eso muy claro. Es un trabajo físico. Siempre desde que les mandé el documento les hablé de un trabajo, no de una exposición. Es un trabajo que se expone. Cuando les propuse también los criterios de evaluación, ahí está muy claro también, cuando ustedes lo leen, que hay que hacer un trabajo escrito. ¿Listo? No vayan a perder eso de vista porque les quedará incompleto. Hacen una muy buena exposición, pero no me entregan el trabajo, entonces quedamos a la mitad. ¿Cierto? Hay unos criterios de evaluación al trabajo escrito y unos criterios de evaluación a la exposición. ¿Listo? Para todos ya es claro eso. Sí, señor. Listo, qué bien. Bueno, los documentos ya los retiraron todos de aquí. Todos tienen ya el documento para los temas que siguen, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Nadie me ha consultado sobre los principios, nadie me ha dicho nada de cómo hago, qué hago, cómo hago. Yo sé que a veces me demoro, pero creo que a todos los que me han escrito les he devuelto una respuesta. Si en algún momento lo que necesitan saber es una cosa urgente, márquenme, no solamente en el WhatsApp, márquenme, que yo tengo los números de ustedes, todos los tengo grabados, a mí me va a aparecer el nombre y si me tienen que llamar telefónicamente, pues me voy a dar cuenta que es algo importante que ustedes necesitan que lo atienda inmediatamente y los atenderé, listo, salvo pues que esté en alguna cosa que no pueda suspender, pero los atenderé, consúltenme, ¿sí? Es ahora cuando ustedes son los que tienen que preguntar. No se le ocurre nada que preguntar. Si a uno no se le ocurre nada que preguntar, muchachos, generalmente es porque no se ha metido en el tema. Cuando uno empieza a leer, le empiezan a surgir dudas. Cuando uno empieza a consultar, le empiezan a surgir dudas. Todos vemos las cosas desde afuera y de pronto desde afuera nos parece que no tienen problema. Una señal de que uno no ha estudiado algún tema es que no le surgen dudas. ¿Sí? Entonces, por eso me preocupa cuando ustedes no me hablan, porque me doy cuenta que no han podido leer nada, no han podido revisar sus notas. ¿Sí? Sobre el video de la clase pasada, como nos quedó cortado, fueron como 3 videos de 4 o 5 veces que tuvimos que interrumpir la sesión. Ya finalmente ayer en la madrugada logré unirlo, lo tengo completado, listo. Y lo voy a subir ahorita mismo en la mañana, listo. Entonces, les pido disculpas por haberme demorado con eso, pero ya saben pues que lo vamos a tener, ¿vale? ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Las notas también trato de que hoy se suban.
Me estoy poniendo como, estoy cogiendo ritmo, listo. Estoy cogiendo ritmo, pero me voy a poner juicioso, listo. En general les fue bien. Una nota en la que yo estoy midiendo pues como la calidad de sus reacciones, de su forma de analizar. A mí me parece muy importante eso, porque es de lo que ustedes van a vivir, de su trabajo profesional, de la calidad de cómo hablen y cómo escriban, de lo buenos profesionales que sean o no. Entonces me preocupo mucho de ese tema. Me voy a salir un momentico porque se me bloqueó la cámara y no puedo ir a ver cómo hago yo aquí. Entonces me están viendo bien, ¿cierto? Pero yo Sí, señor. Sí, profe. yo no he podido lograr esto. No. Uno de los tres temas que teníamos propuestos para la... Voy a apagar mi video, listo, para que no se asuste. ¿Está detenido el video o no? Sí, profe. Uno de los tres temas que teníamos propuestos para la semana pasada nos quedó sin abordar, que es el de las modalidades del contrato laboral. ¿Sí? Hasta ahora quiero precisar que hemos hablado de trabajo y hemos hablado de contrato de trabajo, que son dos cosas distintas. ¿Eso sí es cierto o no? Son dos cosas distintas. ¿Quién las puede identificar? ¿Quién las puede separar, muchachos? Profe, contrato de trabajo y trabajo. Sí, ¿Me repite por qué? sí, correcto. Ah, bueno. ¿Cómo las diferencias? El trabajo es, no necesariamente tiene que ser pues, con un contrato o con algo escrito. Por ejemplo, la ama de casa o la persona que hace una labor, ¿cierto? Por ejemplo, que pinta o que tiene algo más como ¿cómo le explicara? Sí, como por el hacer, como las amas de casa. Y el contrato de trabajo, pues hay varias formas de contratos, pero es justamente porque ya está el tema de la remuneración. El trabajo es toda actividad humana productiva, ¿cierto? Recuerden que también el código trae una definición de trabajo, ¿cierto? Que es el artículo 5º. Y esa definición de trabajo nos lleva al concepto del contrato de trabajo y nos ubica en el tema del que se ocupa esta materia, que es el trabajo humano, subordinado, remunerado, ¿cierto? Y es completamente distinto del trabajo en general. ¿Dónde más hay definiciones de trabajo? En la Constitución. La Constitución hace una definición del trabajo y lo protege. El trabajo de los independientes, de los vendedores ambulantes, de los que se suben a los buses. Ese también es trabajo. Pero ese trabajo no tiene el beneficio ni la protección del código sustantivo. Tiene el beneficio y la protección de la Constitución, ¿sí? Pero no del código sustantivo. Y ahí hay una diferencia fundamental, porque en la Constitución se garantiza que el Estado va a proteger el trabajo, pero no dice cómo. También el código sí garantiza, por ejemplo, la protección del trabajo, ¿de qué maneras? Con el contrato escrito, con la indemnización, con la fijación de un salario mínimo, ¿cierto? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Son dos cosas distintas o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. De nuevo, porque esto es importante para que ustedes no pasen por esta materia pues como tabula rasa y salgan sin entender nada. Me llegó hace poco de la universidad la evaluación docente que me hicieron el semestre pasado. Y entre las cosas que me corresponde mejorar, el plan de mejora personal, porque la universidad hace eso con mucho rigor para todos los docentes y todo su personal, ¿sí? Me pedían o me señalaban que yo hablaba muy enredado y muy jurídico, usaba muchas palabras técnicas. Por favor, aterrícenme, porque si yo hago eso, es mi forma natural pues de hablar, como hablamos cada uno de nosotros, como hablamos en lo que hacemos.
y a mí puede que se me haga invisible que me estoy equivocando y para ustedes sea más difícil, entonces por favor me interrumpen. Listo. ¿Tienen en pantalla el código? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿sí me escucharon lo que les pedí sobre que me aterricen cuando les esté diciendo cosas que son muy elevadas, muy técnicas? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces, aquí les voy a poner en pantalla el otro artículo con el que tienen que entenderse de la Constitución Política. Aquí es el quinto. Aquí es el 25. Están en pantalla los dos, no sé. ¿No se ven en pantalla dos cosas o no? ¿O sí? No, profe. No, señor, solo se ve el artículo 9. El 9, están abajo. Artículo quinto. Sí, señor. No, el 9, el 9. Ah, el 5 al 9 se está viendo. Sí, listo. Entonces, definición de trabajo. Esta que tenemos aquí es la que trae el código, ¿cierto? Es toda actividad humana, libre, material o intelectual, permanente o transitorio, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otro, cualquiera sea su finalidad, siempre que se ejecute en un contrato de trabajo. Y miren la que trae la Constitución. La del código es el artículo quinto. La Constitución es el artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social. Goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Mire qué simple es la del 25 y cómo la del quinto es más larguita, ¿no? Y le pone más elementos. ¿Qué ve uno en la del 25? ¿Sí? Es como más técnica. Todas sus modalidades. La del quinto, como trae más elementos, entonces te obliga a pensar qué es material, qué es intelectual, ¿cierto? Que es permanente o transitoria, sería mucho más complicada, más técnica, sí, correcto. Esta es mucho más filosófica, es un derecho y una obligación sociales. ¿Qué significa ser derecho y obligación? ¿Qué significa en todas sus modalidades? Entonces, bueno, entonces mira, aquí por ejemplo significaría en todas sus modalidades que la del contrato, que la del código sustantivo del trabajo es una de esas modalidades. Pero aquí también habla, por ejemplo, de que trabajo no solamente es en el marco de un contrato, como si lo dice aquí en la del código. Aquí habla de toda actividad humana, no la menciona como si la menciona el código, pero habla de la especial protección del Estado y es un derecho y una obligación. En la definición de trabajo como tal, se la deja al conocimiento general que tengamos todos. Si ustedes se paran hoy a la salida de su casa, van a coger un bus o se suben al metro y le pregunta a otro qué es trabajo, no le va a dar la definición del artículo quinto, le va a decir, laborar, camellar, hacer algo difícil, ¿sí o no? ¿Qué cosa más trabajosa? No se usa esa expresión. La sabiduría popular es sabia, entonces por eso es, porque es trabajoso. Entonces, de las que nos vamos a ocupar hoy son de las modalidades del trabajo que define el código sustantivo, o sea, a la luz de un contrato de trabajo. Entonces, no pierdan de vista que cuando hablamos de modalidades de trabajo, vamos a hablar de contrato de trabajo, porque son las del contrato de trabajo las modalidades que vamos a ver. Y que cuando hablamos de trabajo en términos de constitución, ¿sí? Estamos hablando del trabajo de todos los que no tienen seguridad social, de los que no tienen riesgos laborales, de los que aunque no los tienen, sí los enfrentan o no. Se le da una enfermedad profesional a un vendedor ambulante, al señor que está todos los días en un semáforo esperando para limpiar un vidrio. Le puede dar una tendinitis con el cosito ese que se inclina o no. Y eso es fruto de una actividad productiva, de un trabajo. ¿Quién va a responder por eso? En última instancia, ¿hay alguien que responda por esa enfermedad profesional o laboral de él? Les planteo. El El mismo no. mismo, profe. No hay ningún empleador, no lo tiene. Le tocará a él asumir eso.
Y como él no tiene sus recursos suficientes para atenderse, él se va a ir para un EPS por urgencias, porque no va a tener tiempo de que le traten esa enfermedad para que se la mitiguen y va a terminar siendo por cuenta del Estado. Todos terminamos pagando por la enfermedad del señor del trapito rojo. ¿Listo? Como son- Profe, en este caso, cuando pues no hay como un contrato, digamos, yo trabajo pues en una tienda, ¿cierto? Y a mí no me pagan nada de, pues, de ARL ni nada de eso, y me pasa algo, y yo quiero demandar pues como a esa persona, a mi jefe, pero no hay un contrato ni nada, entonces ¿ahí qué se hace? Le vas a poner mucho cuidado a la clase de Dios, porque aquí es donde vas a ver que siempre hay contrato. Acuerden de la presunción. ¿Se acuerdan de la presunción? No. No se acuerdan de la presunción. Profe, sí. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, artículo 24. Voy a repasar este otro ratico, pero ya esto se los pregunté cuando empecé y me dijeron que no tenían dudas. Y no las tienen porque no leen. Cuando uno lee es que les surgen dudas. Qué bueno que me pudiste preguntar. Si yo no tengo un contrato escrito, porque no me lo pusieron a mí a firmar, ¿hay o no hay un contrato laboral? Sí, lo hay. Mire, la ley se lo está consagrando. El artículo 24 en el Código Sustantivo dice que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? El empleador, para ahorrarse unos costos, porque se cree muy inteligente, no firma el contrato, no afilia, no cotiza, pero esa responsabilidad no la elude porque no haya la prueba física del contrato de trabajo. La demanda se va a fundamentar en este artículo 24 y tu abogado le va a decir al juez, señor juez, basados en el artículo 24 que consagra la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, mi cliente se levantaba todos los días, llegaba a la misma hora, le pagaban las quincenas, los fines de semana, los sábados, los domingos, ¿cierto? Recibía órdenes, cuando llegaba tarde la regañaban, existía una prestación personal del servicio, por lo tanto había un contrato de trabajo, el empleador demandado nunca cotizó a la seguridad social, por ende todo el tratamiento, la indemnización sustitutiva, la pensión de invalidez le corresponde pagarla a él, condénelo a que le cancele a mi cliente todo esto. ¿Listo? ¿Sí la coges? Sí, profe. Listo. Así es, pero Profe, y si el jefe dice, no, ya no trabajo conmigo, pues, luego como, por eso es que tú necesitas un abogado en las demandas laborales y ese es un tema ya procesal. Aquí el derecho está claro. Sí existe un contrato de trabajo aunque no esté por escrito, porque toda relación de trabajo personal tiene la presunción de que es un contrato de trabajo. Y eso es lo que necesita tu abogado para eso. Sé que llama mucho la atención. No te quiero descolgar con una respuesta que te diga como esta. No sientas que te estoy descolgando por no contestar, sino que ese no es un tema de lo del curso como tal, sino que es un tema procesal, ¿sí? Que lo podrán ver en derecho laboral procesal, que los derechos tienen esa materia, y que en el caso de ustedes, pues es interesante los de seguridad y salud. Presumo que vos sos de seguridad y salud, ¿no? Me equivoco, pues yo creo que sí, no. profe. ¿Sí? Pero ese es el trabajo de la demanda y en eso consiste el trabajo del abogado, en probar esto y en probar lo contrario. Entonces ya el abogado, el empleador, decir, no, ella era esa es una sobrina mía. Yo le ayudaba a ella para que se entretuviera allá y para que tuviera con qué irse los fines de semana para donde el novio al pueblo. ¿Sí? Ya la defensa se imagina con qué argumentos peregrinos frente a cosas tan tosudas y tan evidentes que uno le va a llevar allá, pues va a decir que no había una relación laboral. Pero esta es una presunción de ley. También creo que aclaré aquí, si no fue en el otro grupo, que una cosa son presunciones legales y otras cosas son presunciones de derechos. ¿Tienen clara eso los de derecho? Sí, señor. Sí, Sí, señor, sí, usted nos cierto. dijo Ah, acá. sí, 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 dale. señor. Fuiste contigo. Listo. Esta, como es Profe, una pregunta. Señor. Sí, Wilmer. Eh, en la mayoría de los establecimientos de comercio así,
mantienen cámaras de seguridad. Correcto. Y, pues en el caso de Natalia, que ella, digamos que ella quiere mandar, y se note que ella estuvo trabajando en el establecimiento, se le puede, se puede ganar ese caso sin, se puede ganar el caso. ¿Por qué estás pensando en las cámaras? Para que lleven los videos como prueba de que sí trabajaban. Sí, Profe, es que para qué más prueba que el contrato. No está firmado, pues. Sí, pero estamos No, presumiendo que porque en no lo este había. caso no va. pero es un contrato verbal. Supongamos que no lo había. La prueba del video no podría haber un solo video. Tendrías que llevar videos desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación del contrato. Usted está muy interesado en la parte procesal, pero no se concentren en eso, muchachos, que para eso van a tener abogados, o ustedes se pueden formar como abogados. El asunto acá es que si no existe un contrato escrito, la ley presume que hay una relación de trabajo por un contrato laboral por la prestación personal del servicio. Al juez se le convence por todos los medios que sean razonables, ¿sí? Yo lo puedo convencer con el testimonio de otro compañero de trabajo y eso ser suficiente, ¿sí? ¿En qué problema está metido ahora el presidente Uribe? Problemas de testigos. No necesitaba cámara. Profe, es como un testigo, llevar testigos. Testigos, colillas de pago, recibos, la afirmación suya y la prueba del otro en contrario. Cuando uno es el que demanda, uno lleva cierta ventaja porque uno pone la litis. Poner la litis es que le pone los hechos que van a ser discutidos, ¿cierto? Y el otro lo único que tiene que hacer es ceñirse, limitarse a contestar si está o no está de acuerdo con esto y por qué está o no está de acuerdo con estos hechos, ¿sí? Entonces, en la contestación de la demanda, uno lo que hace es oponerse a los hechos, contrastándolos, negándolos, afirmándolos, ¿sí? Y en la demanda uno pone todo lo que uno cree que hace, que tiene que hacer valer. Profe, Pero de nuevo les pido, no es por profe, colgar los feos, sino, hable. ya voy a lejos, ya voy. Traten de Señor. pensar en términos del tema y no en lo procesal, que se vuelve muy interesante, pero no nos ocupa ahora. Aquí va lejos. No, para la aporte. No, mentiras, pero para decir que en el derecho laboral se tiene más en cuenta el empleado, o sea, el trabajador que el empleador. Claro, el Y por, principio y protector que por, ustedes y por, expusieron. eso, y por cierto, nosotros los pusimos hace 8 días. Entonces, cuando se presume un contrato laboral, se tiene más en cuenta la persona, o sea, del trabajador a la hora de mandar. Ya le tocaría llegar al empleador a demostrar con hechos Que lo que y le con está pruebas de que ella no tiene ningún vínculo laboral con él, pues, digamos, en el caso de la muchacha. así es. Así es. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos hoy a los temas que queremos tocar, que son las modalidades del contrato de trabajo. Wilmer, Natalia, ¿quedaron rabones con la respuesta o no? No, profe, muy bien. Sí, ¿sí me entienden, muchachos? Sí, profe. Igual me abordan por fuera y hablamos de eso. Yo no quiero pues que ustedes queden como con esa sensación pues de que este me contestó por seguir adelante. La cuestión es que eso no es ni de evaluación, ni no solo que no sea de evaluación, sino que no es relevante para ustedes en el curso, pero sí es muy bueno que ustedes lo tengan claro. Esas son las preguntas que uno lo trasnocha. Me perdió modalidades del contrato de trabajo, me perdió. No, se me perdió. No, no, por Dios. Sí. Modalidad, artículo 35. Lo voy a dejar un momentico aquí que creo que la niña me salió de clase. Ustedes lo pueden ir leyendo acá y me perdonan 30 segundos.
Listo, muchachos. Ya estoy aquí otra vez. Qué pena. Hola. Hola. Hola, profe. Listo. Artículo Ahora, 37. Recuerden que el contrato de trabajo es eso. Primero que todo, un contrato. Y como contrato que hemos dicho de los contratos, que les he insistido yo mucho y les he cantaleteado, que es lo que yo quisiera que no se les olvide, que aprendan de esto. ¿Qué tipo de contrato es? Sobre las partes, respecto a las partes. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? Es bilateral, tiene dos partes. No solamente es el empleador el que decide sobre el contrato de trabajo, el trabajador también tiene voz. No soy ingenuo y sé muy bien que el trabajador no tiene mucho poder de decisión. Si el trabajador recibe una instrucción del jefe y le dice, bueno, mañana el salario tuyo cambia así o el puesto tuyo cambia así, ¿sí? Esa es una decisión que el trabajador podrá o no aceptar y el de no aceptarla pues significará pues que no trabaje más, ¿cierto? Que renuncie. Pero es consensual, pueden negociar sobre el contrato, ¿sí? Que la capacidad de negociación del trabajador es mínima, es cero, sí, precisamente por eso existen principios como el protector, como el de irrenunciabilidad, como el de realidad, para proteger al trabajador de esa menor eh, fuerza, menor capacidad de negociación que tiene. Pero no deja de ser un contrato bilateral, significa que tiene que ser con el consentimiento de él, que muchas de las cosas que se hacen en el contrato de trabajo puedan ser legítimas y se puedan ejecutar. Listo. Entonces, uno de esas características del contrato de trabajo, ¿cierto? Tiene que ver con la forma como se celebra el contrato, ¿sí? ¿Cómo se puede celebrar el contrato? Una clasificación de los contratos según su forma es la que nos trae el artículo 37. Aquí al principio, los contratos pueden ser verbales o escritos. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿qué ventaja tendrá lo uno o lo otro? ¿Tiene alguna ventaja de que el contrato sea verbal? Quiero escuchar voces distintas. Por favor, muchachos. Kelly Torres, ¿tú qué piensas? ¿Tendrá alguna ventaja que el contrato sea verbal? Profe, la verdad no. No le ves Sí. ninguna ventaja. Verónica Fernández, ¿qué dices tú? ¿Qué ventaja Que tendrá? se entiende, cuando es verbal se entiende que es indefinido. Y un contrato indefinido yo considero que a veces es mucho mejor que un contrato definido en ciertas cuestiones Claro, para el trabajador, el contrato a para término el trabajador. significa mayor estabilidad. Claro, porque entonces no está preocupado de que se va a vencer. Cuando necesite una carta laboral para pedir un crédito, entonces el empleador tiene la obligación de dársela y pues tendrá que hacerlo diciendo que es indefinido porque está celebrado de manera verbal, cosa que no va a pasar en la realidad. Pero eso es, gracias a... Profe, para el empleador, ¿qué ventaja tendrá para el empleador? ¿Qué ventaja tendrá que el contrato sea verbal? Cuando el contrato es verbal, usted se ahorró el proceso de ponerlo por escrito, de custodiarlo. Sí, la agilidad en celebrar el contrato hace que el hecho de que sea verbal sea beneficioso para el empleador, pero tiene una consecuencia en su contra y es que la duración del contrato verbal se entiende a término indefinido. ¿Listo? Profe, Sí. Hola, Daniel. a ver, no entiendo ahí si el contrato verbal es indefinido, pero en el artículo 38, justamente, el tercer Ajá. punto dice que también se tiene en cuenta la duración del contrato. Sí. No Vamos a entiendo leer el ahí. 38. ¿Qué dice? Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben de ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo el 38? El contrato verbal es un acuerdo. Les vuelvo a insistir, no se le olvida cantaleta aún. Todo contrato laboral es consensual. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley, señores? Si no lo quieren poner por escrito, ¿sí? Pónganse de acuerdo por lo menos en estas cosas. ¿Qué tipo de trabajo va a hacer? Yo te voy a contratar de secretario. A vos te va a tocar mesero. Vos vas a ser el ingeniero residente en esta obra. Vas a ser auxiliar de enfermería. ¿Listo? El ponerse de acuerdo sobre la índole del trabajo significa
las funciones. Siempre va a ser mejor tenerlas por escrito, ¿o no? Claro que Sí, sí. profe. Claro, profe. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene que sea por Porque escrito? ahí es donde abusa el jefe y le puede cargar otros tipos de actividades, ¿no? Ujú. Claro, y además sirve de prueba. El hecho de que el documento esté por escrito es irrefutable. No va a ser una cosa que yo sostenga y el otro se oponga, sino que la vamos a poder aportar. Cuando tengamos dudas, vamos al documento escrito, cualquiera de las dos partes. No, venga, pero es que usted me dijo tal cosa. No, no, yo no le dije eso, pero mire que es que aquí está por escrito, ¿cierto? Pues tener por escrito es facilitar la prueba. Le conviene a todos para la certeza en las relaciones que las cosas estén por escrito. ¿Cuál es el problema principal en las relaciones humanas? Que todos entendemos distinto, que no nos comprendemos. Si cuando no nos entendemos en algo pudiéramos ir a un documento escrito que nos dirima cuál es el alcance real, que nos interprete las cosas como tienen que ser, quedaríamos resueltos en las dudas. No quedaríamos tranquilos, siempre va a haber uno que quede rabón, ¿cierto? Pero siempre va a ser importante la prueba escrita porque da certeza. Esa es la ventaja. ¿Listo? Pero me está preguntando Daniela por el asunto de ponerse de acuerdo en la duración del contrato, ¿cierto? Déjame que por aquí está. Profe, Sí, dime, estoy buscando aquí ten- en el texto la parte que señala que el contrato verbal es a término indefinido. Señor. Señora, dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿El contrato escrito también tiene término indefinido, no? Sí, señor, el contrato por escrito puede ser a término indefinido. Ese es el que puede ser, perdón, el contrato por escrito puede pactarse en su duración, a término fijo o a término indefinido. En este momento estamos viendo un asunto, concéntrense en esto, lo que estamos diferenciando es el contrato escrito y el contrato verbal. Listo. Ya vamos a ver los otros que aquí lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? Ya vamos a ver a otras definiciones. Daniela, tú me preguntabas por la duración en el verbal. Déjame que por aquí está. Aquí está. Enseguida lo vamos a encontrar. Si tienes el código, busca este capítulo que ahí lo vas a encontrar leyendo las normas. Estamos en el capítulo 4, modalidades del contrato. ¿Listo? Listo, profe. Es taxativo. La ley dice exactamente que cuando el contrato es verbal, se entiende a término indefinido. ¿Sí? Pero eso no significa que verbalmente las partes no se pongan de acuerdo sobre cuánto va a durar el contrato. Lo que significa es que siendo verbal, no va a haber prueba escrita para demostrar que lo que pactamos es que el contrato iba a ser 6 meses o 3 años y no indefinido. Y el problema se va a presentar porque el trabajador cuando le termine el contrato no va a acordarse de que pactó que era 3 años o a 6 meses y va a ir a la ley a decir que por ser verbal, ¿cierto? Era a término indefinido. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. ¿Listo? ¿Qué más se tienen que poner de acuerdo? ¿Dónde me va a prestar el servicio? Ahora, en esta época, estamos empezando la cosecha cafetera. ¿Cierto que sí? ¿Saben de eso o no? ¿Se han escuchado noticias? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces los recolectores celebran contratos de trabajo. ¿Cuántos recolectores necesitará una finca? ¿Muchos o poquitos? Depende de la finca, profe. Hay Depende de fincas la que finca. necesitan entre 1000 trabajadores. Muy bien. Pero generalmente son varios, ¿cierto? No van a ser 2 o 3, son muchos. Entonces, el contrato verbal va a ser muy útil para ese empleador, para el dueño de esa finca. Porque si lo tiene que hacer por escrito, le vuelve un rollo, ¿o no? Profe, el artículo 47. 47. Gracias, Alejo. No me gusta dejar dudas ahí en el aire. Cuanto pueda, pues, dejarlo.
A ver. ¿Dónde está? No, es que está mucho más claro. El segundo inciso no es. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que se dieron origen. ¿Sí es ese o no? No, hay una... Sí, de aquí se deduce eso porque, por ejemplo, dice que hay que darlo aviso por escrito, pero es que está mucho más claro, está mucho más claro. Está textual, pues, que el contrato verbal es a término indefinido. Sí. Ya lo vamos a encontrar. No sé qué, de hoy no nos vamos sin eso, Daniela, tranquila. Hoy encontramos eso. Estando en el verbal de nuevo, entonces, si el contrato es verbal para este dueño de la finca, sí, va a ser mucho más rápido y mucho más ágil contratar a esos trabajadores que necesita para recolectar la cosecha, ¿cierto? Pero va a ser mucho más seguro, excelente, va a ser mucho más seguro, va a tener mucha más tranquilidad jurídica si los hace por escrito. La ventaja del contrato verbal es esa, que siendo verbal, pues no tiene solemnidades, simplemente le manifiesta al trabajador, mira, yo te necesito para que recojas la cosecha, vamos a trabajar en la finca mía que está en Támesis. Eso significa que, por ejemplo, este punto que tienen en pantalla sobre el sitio donde va a realizarse el servicio, significa que también que a uno lo pueden contratar en Medellín o en Manizales, ¿cierto? Y se lo llevan para trabajar en una finca en Támesis. ¿Listo? Tiene que quedar claro dónde va a prestar el servicio. Tiene que quedar claro, por ejemplo, que usted fue contratado en las oficinas de protección que están en Suramericana, la Torre Protección. ¿Listo? Pero que va a prestar servicio en la oficina de Almacentro. ¿Listo? Eso tiene que ser. Y esto no solamente aquí para el verbal, también es para el contrato escrito. La cuantía y la forma de remuneración. Me tienen que decir cómo me van a pagar, ¿cierto? Y cuánto me van a pagar, ¿sí? Recuerden de los elementos del contrato de trabajo que decíamos que eran cuáles. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? Muchachos, ¿están escuchando? La prestación personal de servicio, remuneración y subordinación. La remuneración es esto, la cuantía. Me tienen que decir cuánto es. Y la duración del contrato. ¿Listo? ¿Qué dice sobre el contrato verbal? ¿Qué más podemos decir sobre el contrato verbal? Ya tenemos claro ventajas y desventajas. La parte probatoria, la certeza sobre las cosas en las que tenemos que pactarnos, ¿cierto? Recomendación, ¿se deben de celebrar contratos por escrito? Preferiblemente. ¿Se pueden hacer verbales? Sí se puede. ¿Es mejor verbales? No, porque en los verbales hay una precaución que no la hemos encontrado, la vamos a encontrar enseguida, de que la duración es indefinida, ¿cierto? Agiliza el tema de la contratación, pero diluye la responsabilidad, se podría prestar para conflictos, ¿cierto? ¿Y qué quiere uno como abogado? Que no haya conflictos o resolver los conflictos, ¿cierto? Uno como abogado si quisiera que haya conflictos y que el cliente que los tenga lo contrate a uno y además que tenga mucha plata, ¿o no? ¿Sí o no? Colega de abogados, ¿cuál es el mejor cliente? El que tiene problemas y tiene plata. El que paga mejor. El que tiene problemas y tiene plata. Y eso es verdad. Profe, el numeral 3 del artículo 38 que estamos mirando, la duración del contrato, en contratos verbales, ¿qué? Aquí se puede pactar verbalmente. El asunto es que te vas a quedar frente a la presunción de que el contrato verbal es a término indefinido, ¿cierto? Y el asunto se va a volver probatorio. El asunto va a volver la palabra del trabajador contra la del empleador en el caso de algo contencioso pues ante el juez, ¿cierto? Mira, por ejemplo, el contraste. El contrato
estamos hablando de las modalidades del contrato, ¿cierto? La primera, respecto a la forma como se celebra, se celebra verbal y se celebra escrito. En el verbal ya vimos este elemento. En el escrito, ¿qué tenemos que decir? Hombre, se extienden tantos ejemplares cuantos sean los interesados. ¿Cuántos ejemplares tendrán que hacerse en un contrato escrito? ¿Cuántos son los interesados en un contrato laboral individual? Dos. Dos. No lo duden, son dos. El jefe y el... Ahí lo dice, en el artículo 39 está. Exactamente. Por aquí pregunta Kelly, muchas gracias por usar el recurso del chat. ¿Se pueden hacer las dos formas, verbal y escrito? ¿Qué creen? ¿Un mismo contrato puede tener las dos formas, verbal y escrito? Yo creo que no. Son opuestos. Yo creo que no. O es verbal o es escrito. Lo que tú puedes hacer es que un contrato que nace verbal, ¿sí? Y esto es una recomendación práctica, esto con todo respeto a los colegas, esto no lo enseñan a uno en la universidad, a mí no me lo enseñan, yo lo tuve que aprender. Lo podemos plasmar escrito. Tú lo puedes celebrar verbal, ¿sí? Y a los 6 meses se da cuenta que está verbal y que puede haber problemas con ese trabajador. Entonces usted lo que puede hacer es llevarlo a un contrato escrito que diga que empezó desde la fecha en la que arrancó efectivamente el contrato verbal, que refleje todo lo que pactaron, que mírenlo, aquí está en el artículo 38, como mínimos del contrato, ¿sí? Ponerlo por escrito, pero no será otro contrato, porque el contrato no es el papel físico, el contrato es el acuerdo de voluntades. El contrato son esos elementos en los que todas las dos partes coincidieron y empezaron a ejecutarse, ¿sí? El contrato no es el papel físico. Quítese en eso de la cabeza. Hoy en día en un mundo virtual sí que es cierto. ¿Quién ha visto el contrato de servicios públicos que firmó con EPM para que le llegue agua y luz a la casa? ¿Alguna vez lo han visto? Ese contrato es virtual, ¿sí? Está depositado en las páginas de EPM y antes de que hubiera internet estaba depositado en las oficinas de EPM. Uno lo podía ir a consultar y era consensuado con la sola firma en la solicitud de suscripción del servicio. Y hoy en día todos los contratos, la mayoría de los contratos, hoy por ejemplo pedir un crédito en un banco, que es un contrato, pregunta para los abogados, ¿cómo se llama el contrato con el que le prestan plata a uno? ¿El de prenda? ¿O cuál? ¿De hipoteca? No, esos son... ¿De crédito? El pagaré. No, todos esos son medios de garantía del contrato de mutuo. Mutuo con... Ah, el de mutuo, contrato de mutuo, sí. ¿Qué contrato firma uno cuando hace un préstamo? Un contrato de mutuo. De mutuo, sí. Y lo hay con intereses o sin intereses. El de los bancos obviamente es con intereses y con muchos intereses, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuándo hoy en día han vuelto ustedes a ver que uno firme un contrato de mutuo en un banco? Cuando va un contrato muy grande, pero hoy en día todo eso lo hacen virtual. Señor, le vamos a grabar esto en este momento, mire las condiciones del crédito, va a ser tal tasa, lo va a pagar de tal manera, el monto es este, todo eso es virtual. Ya el contrato físico por escrito no significa únicamente en papel, ¿cierto? Significa que puede estar también en desmaterializado, o sea, en unos registros electrónicos binarios de ceros y unos. No sé, yo tengo una inquietud. Hola. Cuando hay veces que una persona firma un contrato físico y adicional, después de haber firmado el contrato físico, le pasan un seguro y dentro del seguro, en la parte final, dice que este se adiciona al contrato. Pero dentro del seguro dice, por ejemplo, que si se miente en cualquiera de las cosas, usted sabe que para uno tomar un seguro te preguntan, por ejemplo, si tienes ciertas enfermedades. Sí, estamos hablando de una situación de un crédito, pues, de un contrato de mutuo. No, profe, estoy hablando de un contrato laboral, simplemente que la persona firmó primero el contrato laboral y después de firmar el contrato laboral le pasaron un seguro, como decir, de vida. Un seguro de vida, pero ese mismo seguro decía que hacía parte del contrato, o sea, se anexaba el contrato como tal, pero usted sabe pues que los seguros, yo pensaría que un seguro debería ser como algo... A ver, soy clara, en los seguros dicen ciertas enfermedades que son para...
para poder asegurar, ¿cierto? Las exclusiones, la declaración de Exacto, pero a la final ese seguro dice de que si se mentía en cualquiera de esas enfermedades era causal de despido justificado por esa empresa. Entonces yo me pregunto, o sea, un empleado no puede tener privacidad en cuanto a una enfermedad que tenga. Si es posible que añadan un seguro como parte del contrato después de que se firmó un contrato. Es el numeral primero del artículo 62. Causales para dar por terminado unilateralmente el contrato por parte del empleador. Haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Si usted mintió en una declaración de salud, ¿sí? Y eso era determinante para celebrar o no el contrato de trabajo, ¿sí? Esta es la causal que le van a invocar. Pero pregunto una cosa, las empresas mandan a hacer un examen donde hacen un examen de sangre, donde hacen un examen para evaluar si la persona cumple con las condiciones para entrar a trabajar. Entonces, ¿por qué una persona, lo digo así, si una persona, por ejemplo, tiene, digamos, una artritis y no quiere contarle a la empresa, o sea, la persona tiene que contarlo, no tiene privacidad en cuanto a esto? Profe, ¿puedo aportar? Y Sí, eso por que ya favor. se hizo el examen y pasó bien, pero en el examen laboral no le hicieron, pues obviamente la prueba para artritis, porque no la hacen. Pero le pasan un seguro, entonces tiene que contar ahí en ese seguro que tiene. Vamos a escuchar a Daniela, que ella nos va a aportar Sí, algo. Al momento en el que un trabajador va a entrar a una empresa, sí, se le hacen los exámenes, pero esos exámenes no los conoce para nada el empleador, porque eso es un secreto profesional que tiene el médico con el empleado. O sea, el médico solamente confirma que está apto para el trabajo, más no se le dice, este tiene artritis, este tiene SIDA, ni nada de eso. Eso es un secreto profesional. Pero cuando firma el seguro, la persona de gestión humana que le está haciendo el contrato se va a dar cuenta si tachó en alguna de esas partes de que tenía una de esas enfermedades. Claro. Entonces se va a dar cuenta de que la tiene. Entonces, su No, privacidad, ¿cómo queda ahí? Entonces, Vamos a mirarlo por parte de, si te parece, Verónica. Primero que todo, sí. el estado de salud del Les trabajador. cuento esto porque es un caso real, que Sí, de no, alguien que, yo ya lo noté. que tiene la inquietud. La tenemos hace mucho tiempo. Yo ya lo noté. Profe, Profe, le va a tocar cobrarle a ella la mitad porque cada 8 días pone un casito y ahí lo resuelve una semana. No, yo espero es que todos traigan casos personales, porque es imposible que en el mundo laboral uno no tenga situaciones que tengan que ver con todo lo que ve uno en esta materia. Aquí todos tienen experiencias personales. Mientras yo les dije, este semestre todo es gratis. Apenas terminemos la materia, les cobro. Mentira, muchachos. No, Verónica, mira. Sí. Yo creo que no queda duda en que el estado de salud del trabajador es relevante para decidir si se contrata o no. Tan relevante es que la ley exige, y en eso es una de las evoluciones grandes que permite que hoy existan programas como este en el nivel de pregrado de seguridad y salud en el trabajo, permite la ley que hayan exámenes médicos de preingreso. Y después hubo una evolución mayor. A mí me tocaron los exámenes médicos de preingreso desde que yo empecé a trabajar, pero lo más reciente es que ahora hay exámenes médicos de verificación, de seguimiento, y hay exámenes médicos de retiro, ¿sí? El hecho de la actividad laboral bajo subordinación, que es lo crítico, ¿sí? Es lo más relevante en mi parecer, hace que el empleador ponga al trabajador en unas situaciones de riesgo a la salud. Y no estamos hablando solamente de trabajadores en minas o cabones, que son los que uno ve como de peligro y de riesgo. El hecho de que un fiscal esté en una oficina conociendo unos temas de unas bandas criminales lo somete a un riesgo de vida y de muerte, ¿sí? El hecho de que un auxiliar contable tenga 45 contabilidades en su puesto de trabajo significa un nivel de riesgo en estrés. Toda la actividad humana está sometida a riesgo. Los profesionales de seguridad y la salud se encargan de gestionar, de administrarlos, de supervisarlos, de asistir a los empleadores en eso. ¿Listo? Entonces, el estado de salud es crítico, es una variable absolutamente necesaria para tomar la decisión sobre contratar o no. Eso no significa ignorar, por ejemplo, que también ha habido evoluciones no tan recientes
porque la historia pues laboral es de toda la humanidad, pero sí respecto a la normativa, como la ley Klopatowski, creo que es del año 2006 o 2016, no estoy seguro, que permite o regula el tema de contratar personas con discapacidad, ¿sí? El hecho de que usted tenga un estado de salud no lo hace inhábil, no lo hace minusválido, y esa palabra se ha ido eliminando del lenguaje popular y del lenguaje jurídico, ya está proscrita, ¿cierto? Uno no habla de personas minusválidas, sino de personas en condición de discapacidad visual, de discapacidad cognitiva, de discapacidad auditiva. Entonces, mira que el hecho del estado de salud sí es crítico, pero la ley considera ciertas condiciones en las que, por ejemplo, trabajar con una discapacidad también es posible. Es más, esa ley Klopatowski le dio beneficios tributarios en deducción de la base de renta de todos los costos laborales o de una parte de los costos laborales que implique ese trabajador con discapacidad para poder insertar a esa población a la vida productiva. ¿Listo? Entonces, esto es el contexto de decirte que el estado de salud es crítico, pero no es absoluto. Pero el empleador, que es la parte fuerte en la relación, sí tiene el derecho legítimo de indagar sobre esos estados de salud. Y el trabajador sí tiene la obligación legítima de manifestarlos con certeza, con veracidad, cuál es el estado de salud. Profe, pero era Espera, lo que decía la termino. compañera. Sí. Espérate que ya voy para donde vos creo que va. Bueno. Pero el estado de salud, ¿cierto? Hay situaciones de salud que son más o menos complicadas. Que yo tenga hipertensión hoy en día con el tema del COVID y que es una enfermedad muy, muy extendida, ¿cierto? Que afecta a personas en todas las edades, la hipertensión, la diabetes también, la obesidad, ¿sí? Hacen que sean mayores los niveles de riesgo y que para determinados cargos sean más o menos susceptibles o hábiles los candidatos, ¿sí? Entonces, las preguntas sobre el estado de salud tienen que ser bien dirigidas. Para mí hay una intromisión indebida en la esfera de intimidad del trabajador cuando le preguntan a usted el estado de salud en cuanto a una situación de afección pulmonar, cuando usted va a estar en un puesto donde eso no es relevante, ¿sí? Pero si le preguntan el estado de salud en cuanto a la afección pulmonar, porque va a trabajar en un socavón o va a estar bajo altas temperaturas o bajo estrés de aire, eso es relevante. Y eso creo que lo entendemos todos. ¿Listo? Sí. Ahora, el estado de gravidez, por ejemplo, esa es una pregunta que constitucionalmente es ilegítima. Uno no le pueden preguntar, o mejor dicho, sí le pueden preguntar si siendo mujer está en estado de gravidez. ¿Sí me estoy haciendo entender cuando digo estado de gravidez o no? Están quedando callados y no me están entendiendo. No, Embarazo. No. Pero estoy seguro que más de uno no sabía que era estado de gravidez. Sobre todo los hombres. No coman callados. No coman callados. Después dicen que es que yo hablo muy enredado, incluso cosas De repente a una mujer sí le pueden hacer una prueba de que si está embarazada. Le pueden preguntar, no, Verónica, le pueden preguntar, le pueden exigir una declaración si conoce o no conoce si estar en estado de gravidez o no. Pero la mujer no tiene por qué responder. La mujer puede negarse a responder. O puede responder sí, o puede responder no, o negarse a responder. Y esa respuesta o el silencio en la respuesta no pueden ser criterio de selección para vincularla o no. ¿Cuál es la realidad de eso? Que si usted no contesta, ¿qué van a pasar? O si contestó que sí, ¿qué va a pasar? Que no la contratan. Que no la contrata. Entonces, ¿qué es lo que le queda abierto? ¿Qué vía judicial le queda? La tutela. En mi internet creo que no lo escucho. Pero a la final ni se sabe, porque a mí me tocó una vez una compañera que nos hicieron, éramos hombres y mujeres, y solo a las mujeres nos hicieron examen de sangre. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué a los hombres no les hacen examen de sangre si van para el mismo empleo? Resulta que una estaba en embarazo y a la niña del laboratorio se le salió porque nos tocaba esperar la prueba y le dijo, le va a decir la verdad, usted está embarazada, usted no la van a contratar por eso. Y efectivamente. Entonces, mire si no han pasado 3 años, si no han pasado 3 años, demandemos. Profe, pero entonces en este caso es más o menos lo mismo. Una persona si tiene una enfermedad, voy a decir incluso que tiene una artritis reumatoide. La artritis reumatoide va dañando las articulaciones de una manera que puede afectar en cualquier trabajo.
podemos decir cualquier trabajo, incluso hasta de oficina. Entonces esta persona pues no la tiene visible, simplemente sabe su condición y tiene pues sus tratamientos, pero en el momento en que le pasaron ese seguro se asustó y no quiso como ponerse a tachar de que tenía esa enfermedad, vista pues de que había dejado un muy buen trabajo porque en este le habían prometido otro, sabiendo pues de que él estaba en otro trabajo y no se imaginó de que le iban a pedir pues, le iban a pasar un seguro de vida. Exacto, entonces también pensó en que era como, a él no le gusta que nadie sepa lo que tiene, realmente lo sabe contrataron o él y no? los, como sí lo contrataron, pero en este momento se siente ¿Cuál es de el que en efecto? cualquier, ¿Cuál es el efecto que tiene para él? Mintió en una declaración de seguros. La empresa, si esa condición de salud lo va a afectar para su desempeño laboral, va a tener la justificación que estamos viendo en pantalla para poderle dar un despido sin justa causa. Con justa exacto, causa, con justa con causa, justa con causa, justa causa, o sea, sin indemnización. Pero eso va a ser sí, muy complicado si él es un trabajador productivo, útil, ¿cierto? Y además tiene que entrar a un nivel pues de un juicio, de ser un abogado muy juicioso, como lo van a hacer ustedes los que están estudiando Derecho, de ver eso y de ligar las dos cosas y de ligar las declaraciones, ¿sí? Pero estrictamente al tenor de la ley, sí, él mintió en una declaración de seguros y mintió y ahí va a quedar. Como es un tema de salud, va a haber un fuero de protección, van a entrar a todos estos asuntos, ¿sí? Puede que eso no lo noten ahora y no cuando esté en otra edad. Entonces, entonces va a ser muy complicado. las empresas igualmente o sea, es una posición dominante donde te obligan con un seguro a ellos conocer que tienes. No te obligan Porque es con el que, seguro, Verónica, no te sí, obligan con el seguro, profe, te sí, obligan, no es el seguro en sí mismo, es que aunque no te pongan la póliza de seguro, vos esas cosas las decís porque necesitas el trabajo, porque son la parte de él, porque vivís de eso, porque los medios de producción los tiene el empleador. El seguro, en este caso, lo ejemplificas muy bien, es un mecanismo que ha documentado, es una cosa mucho más compleja para poder probar eso, ¿sí? Pero no es el documento como tal, es la posición dominante del trabajador. Usted, para decirle al trabajador, usted sabe hacer esto. Hay historias de empresarios así toda la vida. John Restrepo creo que es uno de esos. Bonito, ¿usted sabe hacer tal cosa? Y él contestó que sí, él lo cuenta. Y no tenía ni idea. ¿Por qué contestó que sí? Porque necesitaba el trabajo y fue aprendiendo echando a perder. ¿Sí? Sí, esos son los... Profe, pues ahí con respecto a lo de Verónica, Luisa, qué pena ¿cómo? interrumpir. Luisa, hola. No, no, Yo tenía una duda, era que si él en el momento, la persona que tiene la artritis, cuando estuvo en los exámenes de ingreso, dio esa información al médico laboral. No se la pidieron, es que el médico, los exámenes de sangre, todos le salieron buenos porque incluso no incluían esa enfermedad. me voy a Y retirar un cuando momentito. realizó el médico no le preguntó, Verónica, ¿y qué actividad hace él? Me voy a retirar un momentico, muchachos. Les corté el audio, pero ya los pongo otra vez. Me voy a retirar un minutico y ya los acompaño de nuevo, que tengo que conectar a la niña a la clase. Ya les vuelvo a poner el audio para que lo analicen y me cuentan cómo siguió el análisis. Hola. entonces, sí, profe, hágale. Es como te decía, a él no le preguntaron eso, entonces por eso pues iba como tranquilo para renunciar al otro trabajo. Ah, bueno, listo. ¿Y qué actividad económica hace esa persona? De oficina. Pues es de oficina en un computador, pero es más, incluso pueden pasar muchos años antes de que se pueda decir que necesite evidenciar que tiene la enfermedad, pero es una cosa que no le gusta, simplemente que nadie sepa, incluso las otras empresas donde estaban como por cuestiones de que la gente lo mira de manera diferente, pues tendrá sus razones, ¿sí me entiendes? Pero uno piensa pues que uno puede tener como esa privacidad, pero no, lo que veo las empresas, yo pensaba que no, pues que una persona podía tener privacidad en cuanto a ciertas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues en las prácticas que yo he hecho y la verdad el profesional en seguridad de trabajo sí hace unos marcos como dependiendo de la actividad que haga la persona. Entonces, por ejemplo, en este caso, si él nunca mintió, nunca Ya le volví acá. preguntaron y nunca le dijeron que era apto o no. No, es que nunca, Realmente él él no, no mintió al inicio del contrato laboral, entonces yo considero que ahí no
no sería como falta o omisión de parte de él, sino que sencillamente no fue una información que le pidió el médico laboral. Entonces, para mí es transparente. En el médico laboral no, pero ya después de firmar el contrato le pasaron pues, el documento de ese seguro, que de por sí también me digo uno hasta dónde tiene que firmar un seguro que es para su propio bien. O sea, realmente él tiene más seguros, o sea, porque también una empresa hace eso. O sea, si una persona quiere, no se puede negar a firmar un seguro. Si quiere, pero si quiere, sí, es que el seguro no es obligatorio. Estoy seguro que no le están diciendo que lo firme y no lo contratan. Pero si no lo firman, no lo van a contratar. Muchachos, Exacto. venga, Verónica, te voy a pedir que ya pongámosle pausa aquí al No, debate, sí, ya, porque profe, si no, no está bien. avanzamos. Lo podemos seguir estudiando, no me choca, a mí me gusta esto. De verdad que creo que aquí es donde más aprenden, sobre todo los que participan, pero los que no participan estoy seguro que también están atentos y también van captando cosas. Pero ojo con esto, el seguro no es obligatorio, seguramente que es un seguro adicional, ¿sí? Un seguro de vida que le va a dar la empresa, seguramente una buena empresa, no os contaba esos detalles, pero entiendo que sería así, porque si no, no va a gastarse plata en un seguro para los trabajadores. Listo. La cuestión está en cuál es hay una confrontación, ¿sí? Hay una tensión permanente entre el deber ser y el ser, ¿sí? El deber ser, como deben ser las cosas, ¿sí? Es lo que nos dice la norma, lo que está en el código, lo que hacen valer los abogados, lo que deben fallar los jueces. Y el ser como tal es la realidad como se nos presenta, que generalmente es distorsionada, contraria a la realidad, a lo que está en la norma. Esa es la tensión permanente que se vive y en la que hay que moverse y con la que no hay que tensionarse y la que hay que aceptar. En el mundo laboral eso es todo el tiempo, ¿sí? El éxito profesional de uno, ya sea que uno se vaya a dedicar a esto como profesional en la seguridad de salud del trabajo, como abogado o como trabajador en cualquier área, es entender eso. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿sí? La realidad siempre va por un lado y como son las cosas, son como son, no como deben ser, tristemente, ¿listo? Pero claro, ahí hay una contradicción obvia, hay que visualizarla, hay que identificarla para poder manejarla, para poder gestionarla, ¿cierto? Para uno poder alegar en su favor, para poder contradecir. Listo. Muy interesante, muy interesante. No me choca nada. Muchas gracias. Avancemos entonces de nuevo con lo de las modalidades del contrato de trabajo. ¿Volví yo a esto o no? ¿Está en pantalla? No. Muchachos. Sí, profe, sí, está en pantalla. Listo. Entonces, 37. Listo. Según la forma como se celebraron los contratos, o son verbales o son escritos. ¿Listo? En ambos casos hay que ponerse de acuerdo en ciertas cosas. En las del contrato verbal son 3 mínimas. Estamos todavía por encontrar la expresión literal en la norma sobre la duración del contrato verbal que se entiende a término indefinido. Miremos el contrato escrito, que tiene las ventajas de dar certeza jurídica, de permitir que quede la prueba para que después se pueda aclarar las diferencias que puedan surgir. Listo. Y nos señala que se tiene que extender en tantos ejemplares cuantos sean los interesados. ¿Cuántos son esos ejemplares? 2. ¿Cuántos son los interesados en el contrato de trabajo? El empleador y el trabajador. O que normalmente uno nunca reclama la copia, o cuando es empleador nunca le da la copia al trabajador, ¿sí? Eso tiene que hacer, pues darle una copia. Mire, lo dice la ley, se extienden tantos ejemplares cuantos sean los interesados. Ah, ya. Destinándose uno para cada uno de ellos. Todavía más claro. Entréguelo. Aquí está, destinándose, entréguelo. ¿Sí? Reclámelo. ¿Sí? Y no solo con los contratos de trabajo. Recomendación para la vida práctica. De todo lo que firmen, pidan copia. De todo lo que reciban. Profe. ¿Qué pasa cuando tienen un problema, un pleito? Van a ir donde el abogado, es que a mí hicieron firmar una cosa, o no se acuerdan ni siquiera que firmaron una cosa. Y resulta que uno nunca pide las copias de nada. Pidan copia de todo y den copia de todo. Para eso ponen a firmar a uno las cosas. Para que se prueba, entonces pídanla.
Hola. Cindy iba a decir algo y también Daniela. Cindy. No, Cindy primero. Profe, en el contrato escrito irían las funciones. Pues se puede anexar las funciones. Vamos a seguir leyendo. Aquí está. Daniela. Profe, es que en los primeros semestres hubo un docente que nos dijo que si el trabajador no pedía la copia, que nosotros no se la diéramos. Eso es una recomendación muy legítima porque uno parte de eso en el sentido en que el trabajador es conflictivo, que me va a demandar y que yo lo voy a engañar y entonces yo por eso no le debo dar la copia. Si usted actúa de buena fe, ¿usted por qué no va a entregar la copia del contrato? ¿Qué es lo que tiene el contrato que usted no vaya a cumplir? ¿Sí o no? Yo entiendo la razón que les da el profesor y tiene todo el sentido, y muchas empresas no lo hacen y muchas veces uno no recomienda que lo haga para evitar conflictos en el trabajador, pero aún en el proceso penal, en el proceso judicial, perdón, el trabajador le puede pedir al juez que le ordene al patrón que entregue copia del contrato. Es tarde que temprano la debe tener. ¿Por qué no la entrega uno? Por malicioso. Si usted no hace las cosas mal, ¿por qué no la va a entregar? Les planteo yo. ¿Por qué no la entrega? Ah, porque el trabajador es complicado y lo va a poner a uno a leer, pero si es un derecho. O no es un derecho, es un izquierdo, pues. Además, la ley lo obliga. Se extienden tantos ejemplares cuantos sean los interminados, destinándose uno para cada uno de ellos. No quiero contradecir al colega, al docente, pero entiendo por qué no lo hace. Yo no lo comparto. Si uno hace bien las cosas, uno entrega la copia, punto. Una copia Minerva, tenga su copia Minerva. Asesórese bien para que el contrato quede bien redactado. ¿Copia Minerva? Minerva es una marca, una firma como Legis, que hacía contratos preimpresos, donde el patrón lo único que hacía era diligenciar los campos del salario, la fecha, el nombre del empleador, el nombre del contrato. Forma de Minerva, ¿no habían escuchado nunca eso? Alejandro, ¿qué más viejo? Sí. No. Profe, yo sí. Las formas de Minerva. ¿Cómo que más viejo, profe? No mentira, sí, profe. Y hay cuentas de cobro, revisiones. Es una marca. El contrato que se llenaba, ¿no? Los trabajadores lo llenaban, que era su lista, esa era forma Minerva. Esos son forma Minerva, son contratos típicos, modelos preimpresos, prediligenciados, donde uno simplemente compraba el papelito y lo llenaba. Las letras, los pagarés, los recibos, y todo eso ha cambiado mucho, pero eso todo existía en preimpreso. Profe, ya no se puede esos documentos. No, sí se puede, ¿por qué no se les recomiendan? Ustedes son profesionales. Hoy en día, ¿por qué no les recomiendan? Porque ya lo encuentran en internet, los pueden bajar. ¿Sí? Ya puede consultar abogados, ya hay consultores jurídicos, todavía existe, pero no creo que hoy en día sean tan lucrativos como antes. El acceso a la información especializada como la que ofrecían las formas Minerva hoy es mucho más democrática. Hoy está en internet, hay economía colaborativa, hay de todo. Entonces ya uno baja una minuta en vez de pagar por el formulario de las formas Minerva ya en la notaría, en la papelería, perdón. Pero por ejemplo en las zonas rurales, hoy en día esos contratos de los que están cogiendo café por allá en el suroeste, todos deben ser formas Minerva. Se fueron para la papelería en el parque de Fredón y compraron una resma de esas y ya los pusieron a firmar a todos. O con una cosa, la mayoría de las veces, diría que casi el 80%, ponen a firmar al trabajador y no firma el patrón. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? El contrato lo deben de firmar ambos. No les dé miedo firmar el contrato. Si son empleadores, firmen el contrato. Si no de todas formas no está la presunción legal. Si están haciendo alguna cosa mala, no lo hagan, no lo entreguen. Pero si lo firmó el trabajador, fírmelo el patrón. Lo que pasa es que lo dejan para después, lo acumulan y después van a ver la demanda y está el contrato sin firmar por parte del empleador. Y ya el gerente no es ese. Firmen los contratos como empleadores, fírmenlos, no les dé miedo. O si no, no contraten. Si le va a dar miedo firmar un contrato, no contraten. Si es un contrato, se firma. ¿Sí o no? Aquí hay otra expresión. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional. Esto era una figura, perdón, ¿de qué año es el contrato, de qué año es el Código Sustantivo del Trabajo? Del año 50 y pico. Cuando eso existía un impuesto
al papel sellado, que era un contrato, entonces se hacía un papel sellado y había un impuesto del timbre nacional. Ya esos impuestos no existen. Aquí lo que estaba diciendo la ley era que estaban exentos de esos impuestos. Después del año 50. Debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes se acuerden libremente, o sea, estas que van a poner son las mínimas en el contrato de trabajo por escrito, ¿cierto? Pero pueden haber otras, todas las que quieran. Es consensuado, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué cosa hay que pactar? La identificación de las partes, quién es el trabajador, nombre completo con cédula. El sexo hoy en día es importante. ¿Por qué es importante el sexo para un trabajo, un contrato de trabajo? Pues dependiendo de las capacidades que se necesiten para desarrollar la actividad económica. Dependiendo de la actividad. Si la contrato de manicurista, eso también hay manicuristas hombres. Eso hoy en este mundo es muy distinto. Como me tocó a mí, sí es distinto. Era diferente. Un manicurista hombre es una cosa excepcional. No conocí yo nunca uno, pues. Hoy en día sí. Enfermera. Es importante esa declaración del sexo para esos efectos, para ponerle contexto a la relación laboral. Pero tampoco es obligatoria. El asunto de la intimidad volvió mucho más relevante ahora que antes, ¿sí? Y eso es parte de la identificación. Domicilio de las partes, trascendental en cuanto a que, por ejemplo, exista o no un traslado del domicilio para el contrato. Puede que a mí me contraten en Bucaramanga para coger café en Amagá. Pues yo debo declarar mi domicilio. Y mientras el contrato de trabajo esté vigente, mi domicilio va a ser el del trabajo. Pero seguiré viviendo en Bucaramanga porque se acabó el contrato y me volví para Bucaramanga, ¿sí? Lugar y fecha de la celebración. ¿Cuándo empieza? Muy importante. Y el lugar para demandar después el contrato. Los contratos se demandan en el sitio, los contratos laborales se demandan en el sitio donde se celebraron o en el domicilio, en este caso, del empleador, ¿sí? Lugar donde se haya contratado al trabajador para prestar y donde haya prestado el servicio, tiene que ver con el domicilio, ¿sí? Estas son cosas importantes para darle contexto, pero si yo no pongo el lugar donde se contrató, igual sigue siendo un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene los 3 elementos esenciales, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales? La prestación del servicio personalmente, la remuneración y la subordinación. No se les olvide, yo les hago cantareta para que vayan repasando. La naturaleza del trabajo, entonces aquí cabe lo que me preguntaba Cindy hace un momento, las funciones. Naturaleza del trabajo es describirlo. Mire que aquí está también la índole del trabajo, lo usan con otra expresión, naturaleza, ¿sí? ¿De qué trata el trabajo? Ah, voy a ser manicurista, entonces voy a arreglar uñas, tanto de pies como manos. Debería de poner ese detalle. Hombre, por el principio de la buena fe entre las partes, pues uno no va a decir que a mí no me contrataron como manicurista y no para las manos. Que qué pereza y qué asco hacer aseo de pies, ¿cierto? Por el principio de la buena fe. Pero por el principio también contractual de ponerle claridad a la relación, ponga todo eso, si lo quiere entrar en el detalle. Porque después puede ser ocasión de conflicto, ¿sí? Usted se está negando a prestar el servicio a los clientes que vienen a hacerse manicure de pies o pedicure. No, pero es que usted me contrató para manicure y manicure viene de mano. Puede prestarse esos conflictos. En la naturaleza del trabajo usted puede dar todos esos detalles, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo de una situación que puede que se presente, pero habrá otras situaciones más complejas. Me contrataron como profesional en sistemas, pero ahora me están obligando a capacitar. El ejemplo que ponía Verónica la semana pasada, ¿cierto? Ahí se puede escapar eso. Cuantía de la remuneración, forma y periodos. Lo vamos a ver en salarios, pero es muy relevante en cuanto a la remuneración, que ningún pago de salarios puede superar de 30 días. Los salarios siempre como plazo máximo son 30 días. ¿Listo? Cuando se suministre formas de salario distintas al efectivo, también se deben de dejar por escrito. ¿Y eso qué significa? Es que la forma del salario no solamente es el pago en dinero físico, o dinero pues que hoy en día ya no hay físico en billete y moneda, y no transferencias bancarias, y antes eran los cheques, ¿sí? También se puede pagar salario con el suministro de habitación. El caso, por ejemplo, ahora de los recolectores de café, ya voy, perdóname un momentito. El caso de los recolectores de café,
o los trabajadores campesinos, o los trabajadores del agro, pues, o del campo, que reciben pago con la vivienda. Eso debe quedar registrado, ¿sí? Para que se le pueda dar un valor y no se convierta en salario si no quiere que no lo sea, o si quiere que lo sea hay que ponerlo. Lo mismo que la alimentación. Señora, hola. Profe, cuando es un contrato de prestación de servicios, el pago del salario también debe de ser estipulado en ese tiempo de 30 días. Bueno, entonces digamos, cuando es un contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral y no hablamos de salario. El término salario técnicamente lo usamos solamente en los Bueno. laborales. Cuando hablamos de contratos de prestación de servicios hablamos de honorarios cuando son actividades intelectuales o del pago. En esos casos, y es una situación que yo estoy viviendo justo en este momento, tengo un contrato de prestación de servicios, pasé una cuenta de cobro hace más de un mes, no me la han pagado. ¿Qué pasa con los contratos de prestación de servicios? Normalmente son por la entrega de un producto, por la ejecución de una labor, y lo que se pacta por el contratante es que a la presentación de la cuenta de cobro. Y la presentación de cuenta de cobro es después de que terminas el trabajo o entregas el servicio y empieza todo un trámite administrativo con el que le dilatan a uno los pagos, ¿sí? Esa es una situación que es muy común y que precariza al trabajador, no laboral, sino de prestación de servicio al contratista, que lo pone en una situación de debilidad. Uno está contando con los pagos cada 30 días porque es la forma normal como en la economía nuestra se presentan los pagos de servicios públicos, las cuentas de los créditos, los arriendos, los colegios, la salud, cada 30 días. Por eso esa regla pues del pago máximo cada 30 días, para que el trabajador pueda cumplir con todas sus obligaciones dentro del plazo en las que están pactadas. Eso por lo menos sé que es así en Colombia, en otros países no sé cómo sea. Creo que también debe ser más o menos de la misma manera. ¿Listo? Pero en los contratos civiles de prestación de servicios no cumple esa regla en el salario, porque primero no son salarios, son honorarios, y la naturaleza de esos contratos no incluye la subordinación, sino la prestación de un servicio. Entonces se pacta, además que presume que la contratación... Cuando uno... Espérate, Alejo, perdóname, termino. En la prestación de servicios se presume que el que presta servicios puede hacer eso con varios empleadores. Entonces la ley entendería que la remuneración cada 30 días no le es indispensable como lo es para el asalariado, porque al tener varios, poder tener, no tener, que la realidad no es que uno los tenga, uno los puede tener, varios empleadores, tiene fuentes de distintos ingresos para surtir o para satisfacer sus necesidades básicas, entonces no requiere de ese pago fijo mensual que la ley se obliga en los contratos laborales. Pero eso todos son presunciones que tiene la ley, aunque no estén consagradas estrictamente, pero que hace el legislador al imponer esas cosas. ¿Qué vale? Alejo, te corté el vuelo. ¿Ya para qué? No, Gracias, profe, profe, por aclarármelo. Okay. Que cuando uno hace un contrato de prestador de servicios, pues casi siempre uno, al elaborar el contrato, pone las formas de pago. Así es. O sea, no son así, no es así como un contrato laboral que dicen usted te van a pagar cada 8 días, cada 15, cada mes con su liquidación prestación, sino que uno para la entrega del producto se facturará o se hará la cuenta de cobro a 15 días, a 8, pues eso ya va estipulado como en el contrato que uno haga. Queda pactado y generalmente cuando, pues la experiencia mía pues que trabajo así, tiene mucho que ver con quién le paga al que lo contrata a uno. Muchas veces, o por lo menos los servicios que yo presto en los que estoy familiarizado, uno trabaja en proyectos donde hay un contratante que le paga al que lo contrata a uno. Entonces depende del pago que le hagan ellos. Por ejemplo, yo ahora estoy en un proyecto con Créame, acompañando emprendedores. Y a Créame lo contrató el municipio de Medellín y el Ministerio de Ciencias. Cuando le pague el Ministerio de Ciencias a Créame, Créame me va a pagar a mí. Entonces esos pagos vienen retrasados con el flujo de caja del proyecto y termina uno pues en una situación complicada pues en cuanto a liquidez. ¿Listo? Entonces, está claro lo del contrato escrito. Aquí también habla de la duración, su desahucio y terminación. Esta es una figura que ya no se aplica, no estoy claro en qué consistía, pues realmente creo que el desahucio es como una terminación es una forma de desahucio normal.
Siento que tampoco lo he buscado nunca. La forma de terminación. Eso cambió ya. Anteriormente, para dar por terminar el contrato por parte del trabajador, cuando el trabajador iba a dejar su contrato, su puesto de trabajo, tenía que hacer en este caso ahí está el término exacto, un desahucio, una notificación de terminación. ¿Sí? Ya hoy en día el trabajador se puede levantar el lunes a las 8 de la mañana, llegar al trabajo a las 9 y decirle al patrón, yo ya no trabajo más, aquí le entrego sus herramientas y me voy, dejar el puesto tirado. Sin embargo, esa obligación sí le quedó al empleador. Al empleador sí le quedó la obligación de aplicar el desahucio. O sea, la notificación de terminación, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Listo? Muchachos, digan sí. Listo, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, son las 10:55. ¿Quieren que hagamos una pausita para que volvamos enseguida y terminemos otro poquito de este tema y escuchemos la exposición del principio de hoy? ¿Les parece? Sí, profe. Profe. Sí, profe. ¿Pues cuánto descansamos? ¿Una horita? Qué ganas de estudiar o me alejo. Mira. Oh, faltan 5 para las 11. Volvemos a las 11:15, 11:20. 11:15, bueno. Señora, Daniela. Una pregunta antes de irnos. Sí, es sí. que ahorita que estábamos hablando de los contratos, que estabas diciendo que un contrato verbal puede pasar a un contrato escrito, pero entonces me quedó la duda si un contrato escrito puede pasar a uno verbal. Muy bien. Esas preguntas agudas me gustan mucho. Si quieren, paremos ya. Pues los que quieran retirar en este momento, no se desconecten, pero esta pues una respuesta que le doy a Daniela y a todo el que le interese, pero si quieren suspendemos pues. No, Daniela, mira, lo que pasa es que preguntaban ahí en el chat del grupo y lo estaba viendo ahí, que si se podía tener el contrato de las dos formas, verbal y escrito. Entonces yo les planteé que qué sentido tendría eso. Y son excluyentes. Lo que está verbal no puede estar escrito. O sí puede estar escrito, pero entonces ya deja de tener valor lo verbal. ¿Qué les decía yo? El contrato puede nacer verbal y en algún momento, mientras se está ejecutando el contrato que se pactó verbalmente, las partes decidir poner ese acuerdo verbal en un documento escrito. Entonces deja de ser verbal porque ya está en escrito, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo contrato. Yo entendí ya tu pregunta, que si se puede devolver. Pues si ya existe escrito, ¿sí? Y quedó como debe ser el contrato escrito con 2 copias y entregándole al destinatario, ¿cierto? Listo. Entonces, decir que ya no existe el verbal y que se volvió escrito es un asunto de probar, pues, si existió o no existió y quedará la copia en manos del uno o le habrá guardado una copia al ejemplar que le quedó y se vuelve un asunto probatorio. Pero no tiene mucho sentido que si después de que quedó por escrito, con las ventajas que representa el documento escrito para su validez, para su hacerlo acreditar y para sacar de dudas a las partes en caso de controversia, yo lo deje, lo elimine y vuelva a la situación del verbal. Pero en teoría podría, uno puede decir, no, se anula nunca existió, no quedó una copia ni siquiera de los ejemplares físicos que se hicieron, entonces vuelve a ser un contrato verbal. Sí, sí, pero no tiene mucho sentido. No sé si te respondí lo que preguntabas. Sí, profe, sí. Gracias. Listo. Entonces, nos vamos a las 11:15. Listo. Y a las 20 arrancamos para escuchar la exposición de los compañeros. Listo. Alguien que ahorita me recuerde que vuelva a poner la grabación porque la voy a suspender. Listo. La voy a suspender para que no se nos haga tan largo el video. Listo. Estamos reiniciando la sesión del día 8 de septiembre, curso de Derecho Laboral Individual. Acabamos de empezar de nuevo la grabación. Le voy a pedir a los compañeros que van a hacer la exposición que abran las cámaras. Uno de ellos tiene un problema pues con el equipo de transmisión, no tenemos inconveniente, puede comprender la situación, pero todos los demás pues que por favor abran su cámara para que nos ayuden con la exposición. El principio que vamos a exponer hoy, ¿me ubican por favor?
Hola, ¿ya están todos? Muchachos, Hola, profe. hola. Profe, hola. Hola, profe. Gracias. Principio de renunciabilidad. Tenemos a Cindy, Juan Pablo, Carlos Andrés y Wilmer. ¿Correcto? Sí, profe. Cindy, Carlos Andrés, Juan Pablo, Wilmer. Wilmer va Profe. a tener problema con mi computador. Listo. ¿A quién me van a pasar ya me habían pasado la presentación? ¿Quieren que les dé el control para que ustedes mismos la muevan? Cindy, te pongo a vos el control. Bueno, profe, si quiere me lo da a mí. Listo, Carlos Andrés. Listo. Si quieres de la pecas. Se lo damos a Carlos. Listo. Entonces, ¿dónde estás tú? Listo. ¿Dónde está? Hacer hospedador. Bueno, quedaste como anfitrión. Ahorita me lo devolves. Pilas pues. Bueno, profe, dale. Ya voy a poner la exposición. Listo. Entonces, recordemos que estas exposiciones son evaluables. Es importante, el sentido de los principios en el derecho es como la naturaleza, lo que hace ser al derecho lo que es. Sin los principios en cualquier rama del derecho dejarían de ser lo que son, ¿cierto? Es lo que define a esa rama, a ese conocimiento, ¿listo? Entonces, son trascendentales, son muy importantes, son evaluables, entonces por favor ténganlo muy presente en un nivel pues que no es el de abogados, pero lo deben de tener claro para que podamos evaluarlo y yo trataré pues de apuntar y de hacerle precisiones a lo que los compañeros hagan y a lo que quede suspendido. Sobre lo de la clase hasta el día de hoy, entonces vamos a continuar ahondando en el tema de las modalidades. No me preocupa que algunos habrán notado que por la programación estamos colgándonos en el tema, pero quedo más tranquilo de que las dudas que ustedes planteen se puedan resolver. A mí me interesa más que ustedes intervengan y que queden claro lo que ustedes mismos necesitan y sienten que deben saber, que agotar un programa como tal, pero sé que vamos a poder cumplir con el programa. Está pensado para que sea suficiente el tiempo. Y si tienen alguna preocupación o quieren cambiar algo de ese orden, pues también los escucho. ¿Listo? Lo importante es que ustedes participen en la medida en que se involucran con el tema. Cuando no tienen preguntas porque no han leído. Y deben de por lo menos leer o ver los videos. Ya ahorita subo el de la sesión pasada, el de hoy va a quedar completico. Entonces, en este momento le cedo la palabra a los compañeros. Yo me quedo aquí, voy a cerrar la cámara para que sea más fluida la comunicación, pero estoy atento a escucharlos y a seguir con la exposición. Adelante, muchachos. Ya pueden ver la exposición. Sí, señor, yo la veo. Sí, yo también. Bueno, primero que todo, yo les quería decir que ustedes saben que yo tengo un problema en el aula. Bueno, para los de abogado y que al profesor, bueno, eso sí no lo sabía. Ya mis otros compañeros lo saben, los de seguridad. Bueno, nosotros vamos a exponer el principio de la irrenunciabilidad. Estamos conformados por mi persona y Carlos Andrés, Juan Pablo, Cindy y Wilmer. Bueno, muchachos. Espera que no me pasa. La irrenunciabilidad es el derecho laboral que se conoce como principio de irrenunciabilidad de derecho, aquel que se limita a la autonomía de la voluntad
para ciertos casos específicos relacionados con los contratos individuales de trabajo. La autónoma no tiene ámbito de acción para los derechos irrenunciables. Yo acá les voy a poner un ejemplo. Pues no, y no es un ejemplo, sino que, por ejemplo, un trabajador no puede renunciar a su salario o aceptar uno que no sea menor al mínimo que establecido por el ordenamiento. También tiene una jornada máxima de 12 horas. Más de 12 horas no se puede, o si de pronto él le pide al empleador, al jefe, que le dé una de 18, tampoco se puede. Listo. Voy con la irrenunciabilidad desde la Constitución. Que la Constitución protege al trabajador a un respeto de sus actos propios, cuando pretenden renuncias que a los derechos y beneficios que por mandato y constitucional o ilegal le corresponden, evitando que por desconocimiento y sobre todo en los casos de amenaza, coacción o violencia que los perjudiquen. A ver, ahí nace como la perspectiva de proteger como la parte más débil, pero todos sabemos que que en este caso la parte más débil somos nosotros los trabajadores. Ya a continuación. Venga, Carlos. Sí, profe. Hola. Usted ahora es trabajador, ¿cierto? Trabaja en una Sí. papelería, pero también Sí, puede señor. llegar a ser empleador, hermano. También puede llegar a ser empleador, y esa es la idea, ¿o no? Sí, claro, eso es verdad. Está muy bien, muy bien. Listo. Ahí sigue mi compañeros. Bueno, el área en el sistema jurídico laboral. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, un momentico. En el sistema jurídico laboral existen dos áreas, la del orden jurídico público, en la que los derechos nacen de disposiciones imperativas y son irrenunciables por disposición de las partes. La ley de contrato, la ley de contrato de trabajo expresa en que el principio de irrenunciabilidad es como un medio para el cumplimiento efectivo de las normas de protección. El principio protector establece límites, normas de orden público que aseguran condiciones inderogables de labor. Estas condiciones son irrenunciables, sea que la renuncia provenga de un acto unilateral del trabajador o por acuerdo de parte de la parte. Por lo que de lo contrario el orden público laboral quedaría vulnerable al disponer en perjuicio del trabajador. Pues, ¿se entendió? Pues más o menos, tenemos muy malo. Hola. La señal está muy mala. Está muy mala. Yo lo vuelvo a repetir. Venga, estamos escuchando. Continúa. Parcero, avance.
El muchacho, ¿a quién le toca ese? Cindy, esa es la que le toca a usted, ¿no? Sí, muchachos, hola. Sí, yo le estoy escuchando. Bueno, ¿ya me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, les quiero comentar que las reglas del derecho del trabajo tienen en general carácter imperativo e irrenunciable. ¿Imperativo qué es? La imperativo es el orden o el mandato, como se da como total. Entonces, ¿qué se quiere dar? Que el Estado da ciertas normas que se deben de cumplir, tanto por el empleador como el trabajador, ¿cierto? Y esas normas no son inderogables. Esas normas se deben de cumplir, tanto por los dos personajes. Bueno, la imperatividad se basa en el interés de la economía para que crezca y también para la especie como tal. La necesidad para proteger tanto la economía más débil como es el trabajador. Ese se conlleva porque es muy importante, como nos decía el profesor, que hacer un contrato. Tanto es mejor el contrato escrito que verbal, porque en el escrito siempre va a haber como su punto de salario, o sea, te vas a ganar tanto y ese va a ser tu salario. No le van a, como hay unos que no pueden, como no podemos, como lo que queremos decir es, no queremos, no podemos que el trabajador derecho, un salario. Entonces hay que tener en cuenta como que lo más importante de esta es que la economía es muy débil y nos apoya más al trabajador que al empleador. Listo. Bueno, la prescripción, la caducidad y la preclusión. La primera consiste en la pérdida de la acción emergente de un derecho como consecuencia del transcurso de cierto plazo, durante el cual aquel derecho no se ejerció. La caducidad no se limita a la pérdida de la acción, sino que determina la pérdida del propio derecho de lo anterior, que la prescripción que interesa en materia laboral es la prescripción extintiva o liberatoria. La preclusión, retardo en el ejercicio del derecho, la llamada doctrina de los pactos propios. Pase, bueno, acá tenemos el jus cogens y el jus dispositivum. Uy, no, muchachos, usted está metiendo unas cosas muy carnudas. Sigan, pues. Hasta donde yo investigué, estas dos palabras son en un latín. No sé si será cierto. Son latín, correcto. Bueno, el jus cogens está integrado por las normas que deben cumplirse, cualquiera que sea la voluntad de las partes. Para mí es como una alusión al derecho al trabajo, como el código sustantivo, que es la relación de las empresas con los trabajadores y otras normas individuales de los derechos. El jus dispositivum está compuesto por aquellas normas que han otras cosas. O sea que son las normas de obligatorio cumplimiento al acuerdo de un contrato o pacto entre una persona y una empresa, y ya pues como de que no haya pues como pues que se cumpla como ese acuerdo o contrato, pues se verá cumplir como mande la ley. Muy bien. Bueno, el ejemplo que les traemos, muchachos, es algo que tiene que ver como mucho con el trabajador. Es cuando, por ejemplo, la liquidación de bienes del trabajo
siempre firma diciendo que acepta, que ha colaborado, que ha recibido todos los beneficios laborales y no le deben nada. Cuando eso llega a pasar, el contrato, o sea, termina muy bien todo el trabajo y como el trabajador. Ya si el trabajador tiene algo que reclamar, entonces ya ahí sí se debe ir y dirigirse a este principio de irrenunciabilidad, en el cual él somete o da su explicación, en el cual dice y determina por qué él no acepta la terminación del contrato, le quedó faltando algo. Eso es lo que nos decía el profesor ahora, que nos explicaba, que sin importar que el contrato sea verbal o escrito, siempre, si el trabajador tiene derecho a sus beneficios, entonces él puede ir y reclamar los beneficios laborales, sin importar que es un trabajo escrito, sin importar que es un trabajo verbal, o sea, un contrato verbal. Entonces, eso es, profe. Bueno, ¿quién más falta? A todos participaron. Bueno, ¿a quién beneficia más? Sí, profe, pero Espere, profe, que todavía falta. Ah, bueno. Como dijiste que eso era. Pues hasta ahí terminaba esa diapositiva. Beneficia más. La irrenunciabilidad protege al trabajador durante todos los momentos de la relación laboral, desde su nacimiento, desde que inicia hasta su finalización. Y una vez concluida esta, protege también el ejercicio de los derechos y emergentes de la relación a vida. La irrenunciabilidad trae como consecuencia la nulidad de la cláusula respectiva, pero el contrato subsiste. ¿Cómo así? Como decía un compañero ahorita, que le están pagando, que hizo un contrato con un empleado, con el empleador, y le están pagando por debajo del mínimo. Entonces, y él acepta que le paguen por debajo de eso. Entonces, ahí se puede ver una nulidad de la cláusula bueno, la ley prevé, ¿entendieron? No, me Hola. Qué pena, pues que no entendí bien. Ese último pedacito no lo entendí bien, ¿me lo puedes explicar? O sea, mira, la violación de la cláusula respectiva, pero el contrato sigue vigente, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que cuando que usted hace, pues, digamos, un contrato con el empleado, con el empleador, y usted le están pagando por debajo del mínimo, y usted hace un contrato, pues, y le están pagando por debajo del mínimo, ¿cierto? Hola. Sí, sí, aquí estamos. Sigue, Wilmer, sigue. Eso lo estamos escuchando. Sigue. Mira, lo que se anula es solo una parte del contrato. Okay. En este caso, la alza. Hola. Sí, ¿Sí me entiende? Sigue. No se te entiende, pero sigue. Bueno, la ley prevé que para que el trabajador pueda renunciar a derecho adquirido por una convención privada, debe intervenir la autoridad judicial o administrativa.
Es decir, que para que el contrato privado subsista con una cierta irregularidad, debe haber previa autorización judicial y administrativa para que se dé. Muy bien. ¿Entienden? Wilmer, si quieres yo te apoyo un Sí. poquito ahí. Alejandro fue el que preguntó. Sí, profe. Alejo. Sí, profe. Bueno, vea. Sí, profe, fui yo. Vea. ¿Qué tanto les falta, muchachos? A ver si los interrumpo o... Profe, nos falta solo mostrar la ciberbiografía y una imagen y ya. Listo, termine, entonces yo intervengo. Termino. Cindy, sigue tú entonces. Pecas, la imagen. Bueno, muchachos, la parte de arriba era la cibergrafía donde sacamos la información y ya es una imagen que es como muy reflejante y dice que eres una marioneta de esta sociedad o dueño de tu vida. El profesor a veces, en esos días, la última clase nos enseñaba que era muy bueno cuando uno estudiaba una carrera que le gustaba, casarse con la persona, tener hijos, ¿cierto? Un buen trabajo y una buena pareja. Y por medio de eso nos vamos como fortaleciendo día a día. Entonces vamos creciendo como personas y nos puede adquirir mucho conocimiento o nos puede agotar como ciertos como en la parte de la relación de las parejas. Que a veces hay parejas que son muy tóxicas y entonces terminamos enfermas y una cosa y la otra. Son ejemplos muy similares a los que nos dio el profesor. Entonces, es más que todo, sin miedo a nada, hacer respetar como los principios tanto del empleador como del trabajador. ¿Listo, profe? Muchas gracias, Cindy. Me gusta mucho esa reflexión final y qué bueno que le pongan a esto sentido práctico. Carlos Andrés, ¿usted conoce, sabe quién fue el emperador Claudio? Busque lo que le va a interesar. Te felicito por tu intervención y por la fortaleza que demuestras al manifestar tus debilidades. Eso es una fortaleza. Listo, profe. Muchas gracias. Te felicito, personalmente quiero reivindicarte en eso. A todos creo que hicieron un buen esfuerzo. No fue fácil, seguramente. Ayer estaban muy confundidos porque se enteraron que tenían que hacer un trabajo escrito. No sé si ya me lo mandaron, tienen el día de hoy hasta que terminemos la clase. Ojalá pues que lo puedan hacer cuanto antes, mándenme en un trabajo escrito. Este ejercicio de hablar en público, aunque sean virtual, es complicado. Uno necesita articular sus ideas, ordenarlas. Y es una práctica que tienen que hacer ahora. Ahora se pueden equivocar, ahora van a burlar de ustedes los compañeros. Y se van a dar cuenta que se ríen. Después, profesionales, se van a burlar, son los que los contratan, sus jefes, los que toman decisiones por ustedes. Y no los van a corregir. Los van a despedir o simplemente no los vuelven a llamar. Entonces, no le teman miedo a equivocarse. Equivocándose es como se aprende. Está muy bien. Vamos a precisar algunas cosas sobre el principio de el principio de irrenunciabilidad. Señor. Una cosita antes. Le quito ya las diapositivas y les devuelvo el control. Sí, está bien, por favor. ¿Y cómo se llama el emperador? El emperador Claudio. Claudio, listo. Hay una obra, se llama Yo Claudio, y hay cine y hay todas. Busque el emperador Claudio. Me va a interesar. Bueno, ya estoy otra vez al mando. Cállalo a todos, sí, ya. Bueno. Listo, entonces, el tema de la irrenunciabilidad es un principio que, igual que el protector, busca, como todos los principios laborales, darle un equilibrio a la relación entre trabajador y empleado, ¿cierto? ¿Y en qué consiste el principio de irrenunciabilidad? Es blindar, darle un escudo a los derechos que tiene el trabajador y que por las presiones que puede hacer el empleador, ¿cierto? Lo hicieran llevar a quitarse esos derechos, ¿cierto? Que lo haría de alguna manera voluntariamente, ¿sí? O bajo una presión indebida,
bajo una halo, una... Profe, Está lento, está pegado. Voy a apagar la cámara. Está pegado el video. Apagué la cámara, ya lo quité. ¿Me escuchan mejor? sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el audio. Hola. Hola. Hola, profe, hola. profe. Volvió. Pueden escuchar. Se cayó del todo. Bueno, vamos a ver pues que ya estamos acabando. El principio de renunciabilidad busca darle la garantía al trabajador de que aún bajo presiones, forzado por la voluntad del empleador, por su necesidad de mantener el trabajo, ¿sí?, sea privado de ciertos derechos, ¿sí?, por la coacción o la presión que ejerzan sobre él. El derecho al salario, el derecho al descanso, ¿sí? Todas esas son cosas que el trabajador está dispuesto a ceder para garantizar cosas más valiosas, ¿cierto? Cuando un patrón le dice al auxiliar contable un viernes a las 6 de la tarde que mañana hay que presentar un presupuesto, ese trabajador se queda trabajando horas extras, ese auxiliar se queda haciendo horas extras, ¿sí?, por temor a que lo despidan. El principio de irrenunciabilidad, ¿sí?, haría que teniendo que trabajar las horas extras, él pueda exigir que se le paguen las horas extras porque él no puede renunciar a eso, aunque efectivamente lo haga, ¿sí? Con el principio de irrenunciabilidad se blinda a que la debilidad del trabajador, ¿sí?, su voluntad que fue forzada por el empleador a ejercer ciertos derechos, se proteja, ¿sí? Fue muy interesante cómo ellos presentaron tres conceptos al inicio, que son la preclusión, la prescripción y la caducidad. Creo que fueron esos tres. Caducidad y prescripción fueron los más esenciales y tienen que ver con el ejercicio de los derechos, ¿sí? ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una consecuencia que la ley trae para cuando un trabajador o alguien, en este caso estamos hablando de trabajadores, pero en general la prescripción es una consecuencia que trae el no ejercer un derecho. El no ejercer un derecho. Si yo tengo el derecho a cobrar una letra y no la cobro, ¿sí?, la ley no consiente que un derecho se quede sin ejercer. Entonces, tengo hasta 3 años, si es un título valor, ¿sí?, para cobrar esa letra, para ejercer ese derecho. Por eso cuando le hablo a Verónica de que me presente a esos clientes para las demandas, le hablo de 3 años. La prescripción en los derechos laborales es de 3 años. Después de 3 años sin que yo ejerza un derecho, pierdo el derecho a ejercerlo, ¿sí? La caducidad es la acción, es el derecho que hay sobre la acción. Es una cosa técnica, jurídica, que no es relevante para ustedes en comprender el principio de renunciabilidad. No todos los derechos que uno tiene laboralmente son irrenunciables. Hay cosas que sí se pueden renunciar o se pueden negociar. Por ejemplo, el derecho a las vacaciones que nunca me pagaron. Yo no puedo negarme a recibir vacaciones, pero sí puedo negociar, ¿sí?, el hecho desde cuándo se causaron o no se causaron, ¿sí? En eso sí puedo negociar con el empleador. Puedo negociar, por ejemplo, y la ley lo trae, que las vacaciones que tengo vencidas o causadas de 3 años se me pague la mitad en dinero y la mitad en descanso. Eso lo puedo negociar. ¿Listo? Pero no puedo negarme a recibir el salario. No me puedo negar a que me afilien a la salud, a la EPS. Esa es la forma en que más comúnmente, o que puede poner uno como un ejemplo más palpable de la irrenunciabilidad, es en las personas de servicio doméstico, ¿sí? ¿Qué pasa con ellas? Es muy frecuente que la señora que presta servicio doméstico no sea afiliada a la Seguridad Social, y cuando una empleadora le dice que la quiere afiliar, le dice, no, es que me pierdo el Sisbén, yo prefiero que no. E inclusive llegan hasta poner esas renuncias por escrito. Por virtud del principio de renunciabilidad, esas renuncias por escrito a esos derechos son nulas, porque ni aún con la aquiescencia, con la manifiesta voluntad expresa del trabajador de renunciar a ese derecho a la seguridad social, él lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque la ley quiere proteger a esos trabajadores en esos mínimos.
en esas cosas que son esenciales y que son esenciales porque son trascendentales para la vida económica, para la vida productiva. Renunciar a la seguridad social significa que un trabajador que no sea afiliado dejaría de recibir la atención médica en salud que le es indispensable para la vida. Entonces, por eso ese asunto de la renuncia a la seguridad social es irrenunciable, aunque el trabajador lo quiera hacer y aunque inclusive lo ponga por escrito. Creo que con esto es más claro lo que significa el principio de irrenunciabilidad, ¿o no, muchachos? Sí, profe. En el tema de la seguridad y salud, el principio de irrenunciabilidad es trascendental y ustedes, los profesionales de seguridad y salud, lo tienen que tener muy claro para que asesoren muy bien a las empresas en que el tener el sistema, en el que ejecutar las actividades del sistema, el afiliar a esos trabajadores, es una cosa que no se puede negociar, ni aún poniéndola por escrito, ni aún poniéndola por escrito con la voluntad del trabajador. ¿Listo? Es una protección que se hace más allá del deseo mismo del beneficiario del derecho. ¿Listo? Pero también tienen que tener claro, y no profundizo en eso porque es un tema laboral estrictamente, y aquí lo que se trata es de que ustedes tengan las comprensiones necesarias de lo esencial y lo mínimo, en cuáles derechos son renunciables o no, pero ya les dimos un ejemplo. Por ejemplo, a modo de ejemplo fue el que la salud, la afiliación a la salud, a EPS y pensiones, ese es irrenunciable. La forma de causar y liquidar las vacaciones, esa se puede negociar, pero no se puede dejar de cobrar. Pero sí se puede negociar sobre desde cuándo y cuánto tiempo me van a dar de vacaciones, ¿sí? Por encima de lo que la ley dice, que son los 15 días por año. Pero si tengo 2 o 3 años acumulados, puedo negociar sobre el segundo año que me den la mitad, o inclusive desde el primer año puedo negociar que me den la mitad en tiempo y la mitad en dinero. ¿Eso es claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, No, pero las vacaciones prescriben, ¿cierto? sí, Después de los 30 eso lo vamos a ver en las vacaciones, pero sí, señor, las vacaciones tienen una prescripción. Bueno, Daniel está todavía por ahí. Daniela, mira, me habías preguntado sobre lo del término fijo. ¿Dónde está? Está explícitamente aquí en el artículo 46. Contrato a término, el contrato verbal, la presunción de que el contrato verbal es por escrito. Está aquí en el artículo 46, dice, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Entonces lo dice aquí la ley, hay que entenderlo así. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito. Es decir, que si hay un contrato que no sea por escrito, se entiende que siempre va a ser a término indefinido, aunque se pactara otra cosa verbalmente, porque la ley lo dice aquí en el 46. Para que sea término fijo, debe constar siempre por escrito. Si tú pactas un contrato verbal a término fijo, la ley en el artículo 46 dice que no tiene valor, porque para que sea término fijo siempre tiene que ser por escrito. ¿Listo? Revisa el artículo 46. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Muchas gracias. En el transcurso de la semana les estoy subiendo la nota y quedo pendiente de cualquier duda para que me la estén consultando. ¿Listo? No sean tímidos sobre los principios. Pregúntenme. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bien. Muchas gracias. Hasta luego.